Proclamación de la conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, con esta solemnidad de la Ascensión, termina definitivamente la presencia física de Jesús sobre la tierra. Entonces nosotros vemos que esa presencia física tangible, tocable, visible de Jesús va desde su concepción, su nacimiento, hasta su muerte, su resurrección y sus manifestaciones de resucitado hasta este día de la ascensión. Comprende toda esa parte. Entonces, hermanos, es el fin de esa presencia física, tangible de Jesús. Y esta subida, esta ascensión, esta subida de Jesús al cielo, confirma pues lo que su resurrección, lo que las manifestaciones del resucitado a los suyos ya decían, que Él es el vencedor del pecado, el vencedor del mundo, el vencedor de la muerte y el vencedor del demonio. Todos los enemigos nuestros y los enemigos de Jesús han sido derrotados definitivamente. Y comienza pues con esa ascensión. Jesús sube para recibir el reino de su Padre como único Señor y Creador. Por eso es que esa ascensión se presenta
como la profecía de Daniel, que dice que ve a un hombre que va entre las nubes del cielo y se presenta ante el anciano de muchos siglos, y es él el quien recibe el poderío, el honor, el reino sobre todo lo creado. Es esto, es la ascensión del Señor. Comienza pues a ejercer ya su reinado sobre el universo, sobre todo lo creado, visible e invisible. Con este misterio, pues, queridos hermanos, se proclama no solamente la inmortalidad del alma, que de eso ya hablaban los griegos, sino también la inmortalidad de la carne, de nuestro cuerpo. Y además, pues, se proclama que en Cristo hemos nosotros también penetrado en las alturas de los cielos. Así nos explica el Papa San León Magno. Hoy, de hecho, queridos hermanos, quedamos también nosotros confirmados como poseedores del paraíso. Y en la ascensión del resucitado está también ya la promesa firme, segura, de nuestra participación personal también en la plenitud de vida que tiene Cristo junto a Dios. También nosotros, hermanos, vamos a participar, y eso es firme, seguro. Y el culmen, queridos hermanos, de la palabra de Dios en esta solemnidad es que tenemos que estar como los apóstoles, con la mirada fija en Jesús, mientras miraban fijamente al cielo, nos dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras miraban fijamente al cielo, y la carta a los Hebreos nos recomienda siempre eso, con la mirada fija en Jesús. Esa es, hermanos, y debe ser siempre nuestra actitud, tener siempre nuestra mirada fija en Jesús. El último objetivo, el principal, el definitivo objetivo de nuestra vida y de nuestra mirada tiene que ser Jesús. Pero, queridos hermanos, los ángeles se encargan de despertar también un poco a los apóstoles galileos que hacen allí parados mirando al cielo. Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá, como lo han visto alejarse. No es pues una partida definitiva, sino que Él, queridos hermanos, volverá. Y no solo volverá al final de los tiempos, ¿verdad? Él ahora está ya sentado, dice, a la derecha de Dios. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, es decir, ha comenzado a gobernar. Pero les dice también Jesús hoy en el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Entonces, hermanos, con la mirada fija en Jesús, clavada en Jesús, nosotros tenemos que actuar, tenemos que encargarnos de la misión, no instalarnos en nuestra comodidad, en nuestro estancamiento, en nuestra tibieza, en nuestros problemas, al margen de las necesidades de los demás, de los pobres. No, queridos hermanos, ay de mí si no evangelizare, dice San Pablo. Con la ascensión del Señor, pues, queridos hermanos, comienza también la época de la misión. Por eso en el Evangelio de San Juan, que no es el que estamos leyendo nosotros ahora, hoy leímos a San Marcos, por eso ahí también aparece María Magdalena, no solo como receptora de las manifestaciones de Jesús, de la resurrección de Jesús, sino aparece como anunciadora del Evangelio de la Pascua,
a los demás discípulos, porque comienza la misión, queridos hermanos. Y comienza pues entonces porque empieza otro tipo de presencia de Jesús. Si bien Jesús ya no va a estar entre nosotros físicamente ni geográficamente hablando, en aquel tiempo Jesús estaba presente físicamente solo allá, en aquel rincón del mundo, ¿verdad? Lo que llamamos la Tierra Santa, Israel, solo allí estuvo. Pero ahora, a partir de la ascensión, queridos hermanos, la presencia de Jesús se expande al universo entero a través de su Espíritu, el Espíritu de Jesús que Él les va a dar, ¿verdad? El Espíritu que Él les promete hoy: aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, con mi Espíritu, dice Jesús. El Espíritu Santo es su Espíritu, el abogado, el consolador, el Espíritu de la verdad, como lo va llamando después, y hoy Él lo llama el Espíritu de fortaleza. Les ha dicho a los discípulos hoy, ¿verdad? Les ha dicho: cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. Es el Espíritu de fortaleza que nos fortalece, nos capacita para ser sus testigos. Es el Espíritu que obra señales, así lo vemos hoy también en el Evangelio, ¿verdad? Señales para abrir brecha en el nuevo camino que empieza, ese camino nuevo y vivo que es Jesús y que los discípulos tienen que anunciar. Son las señales para abrir brecha. Ustedes saben, cuando se empieza un nuevo camino, se utiliza maquinaria pesada para abrir brecha. Pues esas son estas señales que están aquí. Son las señales que el Espíritu va obrando con los discípulos para poder abrir brecha en los corazones de la gente. O sea, pues esto no tiene nada que ver con la renovación carismática, esto es otra cosa. Son estas señales que el Espíritu va dando a los que anuncian el Evangelio, a los que se arriesgan. Es el Espíritu también que concede ministerios. Eso es lo que hemos visto hoy en San Pablo, en la lectura de la carta a los Efesios. Dice: Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Es pues el Espíritu de Jesús que concede esos ministerios que tienen una finalidad. Dice que son para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, es para eso, para que desempeñemos debidamente nuestra tarea y así vayamos construyendo el cuerpo de Cristo, nos dice, ¿verdad? Es el Espíritu pues que concede ministerios. Y es el Espíritu también que nos exige unidad y nos conduce hacia la unidad, porque somos un solo cuerpo, dice. Nos conduce a la unidad y la perfección, porque no somos más que un solo cuerpo, un solo espíritu, como es también una sola la esperanza del llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pues todos los argumentos nos da San Pablo para decir que hay que caminar hacia la unidad, que no hay pretexto que valga para estar divididos. Ese Espíritu que nos conduce pues y exige de nosotros unidad y perfección, es decir, que vayamos construyendo el cuerpo de Cristo y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Queridos hermanos, esa es pues lo que yo alcanzo, eso es lo que yo alcanzo a explicarles acerca de este gran misterio que estamos celebrando hoy de la ascensión del Señor. Que Él nos dé la gracia, pues, hermanos, de caminar así, como dice San Pablo, llevando una vida digna del llamamiento que hemos recibido.
porque también nosotros hemos recibido ese Espíritu, que es el Espíritu que nos bautiza, ha dicho hoy el mismo Jesús. Es el Espíritu, ¿verdad? Ustedes serán hoy bautizados en el Espíritu Santo. Tampoco tiene nada que ver con esas cosas de la renovación carismática. Es el bautismo de la iglesia, en el que fue bautizado cada uno de ustedes, pequeño o grande. Es ese mismo Espíritu, hermanos, el que nos conduce a la unidad, el mismo Espíritu que hoy nos pide también caminar hacia la santidad, que llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Es el Espíritu que nos pide pues renunciar al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, a la necesidad de estar manipulando, ¿verdad? Mangoneando a la gente, para ir nosotros pues alcanzando, creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo Jesús, y creciendo como Jesús, no solo en estatura, sino también en gracia delante de Dios y de los hombres, hasta que alcancemos esa altura tan perfecta, tan maravillosa que ha alcanzado Cristo Jesús, esa obediencia perfecta al Padre. Que el mismo Espíritu de Jesús, hermanos, nos los conceda y nos dé la gracia entonces de escuchar siempre su palabra, de abrir nuestro corazón también a la fe, de abrir nuestro corazón a Jesús, que aquí nos alimenta también con su cuerpo y con su sangre. Amén.